La década de 1970 introdujo tecnologías icónicas como la película Kodak, los teléfonos de disco y los catálogos de tarjetas. Antaño esenciales para la vida cotidiana, estos artículos se han vuelto obsoletos, reemplazados por innovaciones modernas. Acompáñenos a explorar 25 reliquias olvidadas del pasado. Las máquinas expendedoras de cigarrillos eran comunes en la década de 1970, escondidas en los rincones de bares, restaurantes y lugares públicos concurridos. Para muchos, estas máquinas evocan recuerdos de noches con amigos, donde se podía conseguir rápidamente un paquete de cigarrillos sin necesidad de salir del local. Fáciles de usar, se introducían algunas monedas, se tiraba de la palanca y salía un paquete de cigarrillos. Los precios oscilaban entre 50 centavos y $1, lo que las hacía accesibles para la mayoría. Empresas como National Vendors desempeñaron un papel fundamental en su amplia disponibilidad. Sin embargo, la nostalgia pronto dio paso a la practicidad a medida que el aumento de los precios de los cigarrillos, los impuestos más altos y las regulaciones sanitarias más estrictas, como las restricciones de edad, empezaron a limitar su atractivo. La preocupación por el fácil acceso de los menores a los cigarrillos aceleró aún más su declive. A finales del siglo XX, las máquinas expendedoras de cigarrillos estaban casi obsoletas, similares a las rocolas que antaño llenaban los mismos espacios de música, pero que desaparecieron lentamente con el avance de la tecnología. Las rocolas fueron el corazón de los espacios sociales en la década de 1970. Encontradas en cafés, bares y restaurantes, estas máquinas permitían a la gente elegir sus canciones favoritas con solo una moneda. Imagínate entrar en un restaurante con poca luz, pedir un café y escuchar Staying Alive de los Bee Gees en la rocola. Era una parte clave del ambiente de los 70. Las rocolas mejoraron con el tiempo, ofreciendo mejor calidad de sonido, reproducción estereofónica y la opción de poner varias canciones en cola. Con canciones que costaban entre 10 y 25 centavos, eran entretenimiento asequible para todos. Pero a medida que las cintas de casete y los CD facilitaron el disfrute de las colecciones personales de música, las rocolas comenzaron a caer en el olvido. ¿Alguna vez bailaste al ritmo de una rocola? Cuéntanoslo en los comentarios. Aunque algunas rocolas aún existen hoy en día, son más bien una reliquia nostálgica. De igual manera, otra herramienta de entretenimiento en declive de esa época, la TV Guide, pronto seguiría el mismo camino. La década de 1970 marcó una época dorada para la televisión, y TV Guide fue el compañero esencial para navegar por la lista de canales en constante expansión. Publicada semanalmente, ofrecía horarios, resúmenes de programas e información entre bastidores de las principales cadenas. Las familias solían reunirse alrededor del televisor, planeando sus noches según las recomendaciones de la guía. Con un precio de tan solo 15 a 25 centavos por ejemplar, era asequible y accesible, llegando a millones de hogares en todo Estados Unidos. Más allá de los horarios, TV Guide incluía chismes de famosos y entrevistas, lo que daba a los lectores aún más motivos para adquirirla. Pero con la aparición de los controles remotos, las guías en pantalla y posteriormente las plataformas digitales, la TV Guide impresa comenzó a perder relevancia. La revista finalmente se transformó a un formato en línea, reflejando el cambio en la forma en que las personas consumían los medios. Antes de que las pantallas digitales se apoderaran de nosotros, también dependíamos de las máquinas expendedoras para otra lectura esencial, el periódico diario. En la década de 1970, las máquinas expendedoras de periódicos eran comunes en las calles de las ciudades, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de conseguir los titulares del día por solo unas monedas. Imagínese una mañana fría, tomando un periódico nuevo de la máquina, con los dedos manchados de tinta aferrándose a las páginas mientras disfruta de un café caliente. A tan solo 15 centavos por periódico, estas máquinas facilitaban el acceso a las noticias para los urbanitas. Eran una parte crucial de la vida cotidiana, proporcionando un acceso rápido a las noticias locales y nacionales. Sin embargo, a medida que Internet revolucionó el consumo de noticias, la demanda de periódicos físicos y de las máquinas que los dispensaban se desplomó. El robo y el vandalismo también contribuyeron a su declive, ya que la gente forzaba las máquinas para robar ejemplares o dinero. Aunque hoy en día prácticamente han desaparecido, las máquinas expendedoras de periódicos siguen siendo un símbolo nostálgico de una época pasada. Al igual que otras herramientas físicas de los años 70, como el Rolodex, han sido reemplazadas por sus equivalentes digitales. El Rolodex era una herramienta indispensable para organizar contactos en la década de 1970.
Este icónico sistema rotatorio permitía a los usuarios hojear fichas, facilitando el almacenamiento y la rápida recuperación de números de teléfono, direcciones y datos comerciales. Popular entre ejecutivos, secretarias y vendedores, el Rolodex era un elemento básico en los escritorios de oficina. Su diseño simple y manual lo hacía increíblemente confiable en una época anterior a la tecnología digital. ¿Recuerdas hojear un Rolodex buscando ese contacto importante? O tal vez viste uno en un escritorio lleno de tarjetas de clientes y contactos importantes. A medida que las computadoras personales y los sistemas de gestión de contactos digitales como Outlook y los teléfonos inteligentes ganaron popularidad, la necesidad de Rolodex disminuyó. A finales del siglo XX se volvieron obsoletos. Hoy en día deslizamos entre aplicaciones en lugar de hojear fichas. Al igual que la máquina de escribir o el reloj de fichar, el Rolodex sigue siendo un símbolo de la oficina analógica, reemplazado por herramientas digitales más eficientes. Antes de las bases de datos digitales, las bibliotecas de la década de 1970 dependían de los catálogos de tarjetas para organizar y localizar libros. Estos grandes armarios de madera, llenos de fichas cuidadosamente mecanografiadas, eran la columna vertebral de los sistemas bibliotecarios. Abrir un cajón pesado y examinar las fichas, buscando el libro exacto por autor o tema, era un ritual familiar tanto para estudiantes como para investigadores. Cada ficha proporcionaba información detallada, guiando a los usuarios al estante correcto. Era un sistema metódico y táctil, con el suave crujido del papel y el olor a tinta flotando en el aire. Con la digitalización de las bibliotecas en el siglo XXI, los catálogos de tarjetas quedaron obsoletos, reemplazados por sistemas en línea más rápidos y prácticos. Hoy, aunque han desaparecido, ver un catálogo de tarjetas aún puede evocar recuerdos de proyectos escolares y trabajos de investigación. La década de 1970 vio el auge del contestador automático, un dispositivo revolucionario que permitía grabar los mensajes de quienes llamaban cuando no estaban en casa. Antes del buzón de voz, era la única forma de evitar perder llamadas importantes. Estas máquinas usaban casetes para almacenar mensajes que podían reproducirse posteriormente. Inicialmente un artículo de lujo, los contestadores automáticos se volvieron más comunes a finales de los 70, apareciendo en hogares y oficinas de todo el país. ¿Recuerdas grabar mensajes divertidos o creativos para tu contestador? Quizás incluso dejar mensajes de broma para tus amigos. Si bien los contestadores automáticos se convirtieron en un elemento básico de la comunicación, su popularidad disminuyó en la década de 1990 con la llegada del buzón de voz y los teléfonos móviles, que simplificaron y hicieron más eficiente la gestión de mensajes. Al igual que el contestador automático revolucionó la comunicación, otro dispositivo estaba transformando la forma en que controlamos las horas de trabajo: el reloj de fichar. En la década de 1970, los relojes de fichar eran esenciales para el control de las horas de trabajo de los empleados. Al llegar o salir del trabajo, los empleados hacían fila para fichar insertando su tarjeta en la máquina, que marcaba la hora exacta con un satisfactorio sonido metálico. El sonido familiar de la tarjeta al estamparse y el crujido de los trabajadores al coger sus tarjetas formaban parte de la vida cotidiana. Este método garantizaba un control preciso de las horas trabajadas, simplificando la gestión de nóminas para las empresas. Aunque sencillos y fiables, los relojes de fichar comenzaron a decaer con la introducción de los sistemas digitales de control de tiempo a finales del siglo XX. Estos sistemas ofrecían mayor precisión, informes detallados y automatización, sustituyendo el proceso manual. Hoy en día, la mayoría de las empresas utilizan software para controlar el tiempo, lo que convierte al reloj de fichar en una reliquia nostálgica. ¿Alguna vez ha utilizado un reloj de fichar o ha trabajado en un lugar donde lo tuviera? Mientras los relojes de fichar revolucionaban el horario laboral, otro dispositivo transformaba la comunicación a larga distancia: el telex. Antes de la era del correo electrónico y el fax, las máquinas de telex eran el método predilecto para una comunicación rápida y fiable a larga distancia. En la década de 1970, las empresas utilizaban el telex para enviar mensajes escritos casi instantáneamente a través de una red de teleimpresoras. Cada máquina tenía un código de identificación único, lo que garantizaba la comunicación segura para la correspondencia comercial internacional. El rápido clic-clac de las teclas de la teleimpresora era un sonido familiar al escribir y enviar mensajes a todo el mundo. La emoción de recibir un telex de una oficina lejana parecía revolucionaria en aquellos tiempos. ¿Alguna vez has visto una máquina de telex en acción o has utilizado una en el trabajo?
Sin embargo, a medida que las máquinas de fax y posteriormente el correo electrónico se generalizaron, la máquina de telex quedó rápidamente obsoleta, reemplazada por sistemas más rápidos y eficientes. Las máquinas de telex ahora sirven como un nostálgico recordatorio de la comunicación digital temprana. Al igual que la evolución de la tecnología de la comunicación, las fichas, a menudo utilizadas para máquinas expendedoras y juegos en la década de 1970, comenzaron a desaparecer con la aparición de nuevos sistemas de pago. Las fichas eran un elemento básico de la década de 1970, utilizadas en todo, desde máquinas expendedoras y salas de juego hasta sistemas de transporte público. A menudo hechas de metal o plástico, las fichas eran una forma de pago que añadía emoción a las transacciones sencillas. Los niños ahorraban con entusiasmo fichas de salas de juego, que a menudo estaban diseñadas con logotipos únicos, y muchos las coleccionaban como recuerdos. ¿Todavía tienes fichas de salas de juego en casa? Las fichas eran más que una simple moneda. Representaban la diversión y la libertad de visitar las salas de juego o tomar un autobús tras introducir una moneda en la máquina. Sin embargo, con el auge de los pagos digitales y sistemas de tarifas más eficientes, el uso de fichas comenzó a decaer. A principios de la década de 2000, la mayoría de las salas de juego y sistemas de transporte habían cambiado a sistemas basados en tarjetas o electrónicos, lo que las hizo casi obsoletas. A medida que las fichas desaparecían, también lo hacía otra herramienta esencial de los años 70, la película fotográfica, que capturó innumerables recuerdos de esa misma época. En la década de 1970, la fotografía con película era la principal forma de capturar recuerdos. Marcas como Kodak y Fuji dominaban el mercado, ofreciendo rollos de película con capacidad para 24 o 36 fotos. A diferencia de las cámaras digitales instantáneas actuales, había que esperar a que se revelara la película para ver el resultado. Muchos recuerdan la ilusión de dejar la película en la farmacia o tienda de fotografía y esperar con impaciencia durante días para recoger las copias. El momento de abrir el sobre y ver si las fotos eran perfectas o borrosas era emocionante. La película era apreciada por su riqueza de color y profundidad, pero tenía sus inconvenientes. La exposición a la luz podía arruinar rollos enteros. Con el auge de las cámaras digitales a finales de la década de 1990, el uso de la película disminuyó drásticamente. Aún así, un nicho de entusiastas sigue disparando con película hoy en día. Así como la fotografía con película capturaba recuerdos, las guías telefónicas ayudaban a las personas a mantener intactas sus conexiones sociales. Antes de los teléfonos inteligentes y los directorios digitales, las guías telefónicas eran una herramienta indispensable en el hogar. Las páginas amarillas listaban negocios y servicios, mientras que las páginas blancas contenían números de teléfono y direcciones personales. En la década de 1970, casi todos los hogares tenían una guía telefónica apilada en la encimera de la cocina o cerca del teléfono. La gente hojeaba sus gruesas y voluminosas páginas para encontrar un negocio local o el número de un amigo. Las empresas, ingeniosamente, se nombraban a sí mismas empezando por A para aparecer en la parte superior de los listados. ¿Recuerdas la emoción de las llamadas de broma a números aleatorios de las páginas amarillas? A pesar de su utilidad, las guías telefónicas tenían sus desventajas, como su gran tamaño y la incomodidad de tener que revisar cientos de páginas. Con el auge de los directorios digitales y los teléfonos inteligentes, las guías telefónicas quedaron obsoletas a principios de la década de 2000. Mientras que las guías telefónicas conectaban a las personas localmente, las máquinas de fax permitían una comunicación empresarial rápida a larga distancia. A partir de la década de 1970, las máquinas de fax revolucionaron la comunicación empresarial, permitiendo enviar y recibir documentos a largas distancias en minutos, una enorme mejora con respecto al correo tradicional. Estas voluminosas máquinas se convirtieron en un elemento básico en las oficinas, manejando de 5 a 6 páginas por fax. ¿Quién recuerda la frustración de esperar un fax importante solo para que el papel se atascara en el último segundo? A pesar de sus fallos ocasionales, las máquinas de fax siguieron siendo cruciales hasta que el correo electrónico se volvió dominante en la década de 1990. ¿Aún usa una máquina de fax en el trabajo? Hoy en día, las máquinas de fax están en gran parte obsoletas, pero aún sobreviven en industrias como la salud y el derecho, donde se requiere el envío de documentos físicos. Sus distintivos pitidos y zumbidos evocan nostalgia por una era de comunicación digital temprana.
Al igual que las máquinas de fax han desaparecido, otra herramienta de oficina que alguna vez fue omnipresente, el papel carbón, también experimentó un declive a medida que las nuevas tecnologías reemplazaron los métodos manuales de copia. Antes de las fotocopiadoras y los escáneres, el papel carbón era el método predilecto para hacer múltiples copias de documentos. Para usarlo, se colocaba el papel carbón entre dos hojas de papel normal, presionando con fuerza para crear una copia mientras se escribía o tecleaba. El olor distintivo de la tinta de carbón y la textura arrugada del papel evocan recuerdos del trabajo de oficina en la década de 1970. Sin embargo, el papel carbón tenía sus frustraciones. Si el documento original se manchaba, también lo hacía la copia, y los usuarios a menudo terminaban con los dedos manchados de tinta. A pesar de estas peculiaridades, se usaba ampliamente para contratos, facturas y formularios. A medida que la tecnología de fotocopiado y escaneo avanzaba en las décadas de 1980 y 1990, el uso del papel carbón disminuyó rápidamente. ¿Recuerdas haber usado papel carbón en la escuela o el trabajo? Aunque es poco común hoy en día, todavía existe en industrias especializadas. Al igual que el papel carbón desapareció, también lo hicieron otros productos básicos de la década de 1970, como los radiocasetes, que dominaron la escena de la música portátil. Los radiocasetes, también conocidos como ghetto blasters, fueron una parte fundamental de la cultura de los años 70 y 80. Estos sistemas de música portátiles, con sus enormes altavoces y reproductores de casetes, permitían a la gente llevar su música a todas partes, desde la playa hasta las esquinas. Imagina caminar por la calle con un radiocasete al hombro, reproduciendo música a todo volumen para que todos la oyeran. Muchos radiocasetes también incluían radios AM/FM, lo que los hacía versátiles para los amantes de la música. Sin embargo, su gran tamaño y la aparición de dispositivos más compactos como los Walkmans y los reproductores MP3 provocaron su declive en los años 90. ¿Aún tienes un radiocasete guardado en el ático? Hoy en día se consideran símbolos nostálgicos de una época pasada. A medida que la música portátil evolucionó, también lo hicieron otras formas de tecnología de la comunicación, como los teléfonos públicos, que definieron los espacios públicos en los años 70. En la década de 1970, los teléfonos públicos eran un recurso vital para hacer llamadas sobre la marcha. Estas cabinas de monedas se podían encontrar en casi todas las esquinas, en gasolineras y en los centros de transporte. Para quienes no tenían teléfono fijo, los teléfonos públicos eran una forma práctica de mantenerse en contacto. Muchos llevaban algunas monedas extra en el bolsillo por si necesitaban hacer una llamada rápida fuera de casa. Las llamadas solían costar entre 10 y 25 centavos, pero algunos astutos inventaron trucos con el botón de devolución de monedas para hacer llamadas gratis. A medida que los teléfonos móviles ganaron popularidad a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, la necesidad de teléfonos públicos disminuyó rápidamente. ¿Recuerdas la última vez que usaste o viste uno? Para la década de 2010, la mayoría de los teléfonos públicos habían desaparecido, aunque aún quedan algunos en zonas remotas. Mientras que los teléfonos públicos nos conectaban a través de la voz, las máquinas de escribir se dedicaban a convertir los pensamientos en palabras impresas. La máquina de escribir fue una herramienta indispensable para escritores, periodistas y oficinistas en la década de 1970. Sus teclas mecánicas y su sistema de tinta de cinta permitían a los usuarios crear documentos, cartas y manuscritos con una mecanografía impecable. Muchos recuerdan con cariño la sensación táctil de presionar las teclas y escuchar el rítmico clic-clac mientras la máquina escribía. ¿Y quién podría olvidar el satisfactorio sonido al final de cada línea, que indicaba que era hora de comenzar una nueva? Las máquinas de escribir, especialmente los modelos portátiles, eran un regalo popular para los estudiantes que se dirigían a la universidad. Sin embargo, la llegada de las computadoras personales y los procesadores de texto en la década de 1980 provocó el rápido declive de las máquinas de escribir. ¿Aún posee o usa una máquina de escribir por diversión o nostalgia? A pesar de su obsolescencia, siguen siendo un icono y algunos entusiastas continúan disfrutando de la experiencia táctil de usar máquinas antiguas. Si bien las máquinas de escribir eran la herramienta para las palabras, las tarjetas perforadas fueron la clave para el procesamiento temprano de datos.
Las tarjetas perforadas fueron una parte crucial de la informática temprana en la década de 1970, permitiendo a empresas y universidades automatizar las tareas de procesamiento de datos. Cada tarjeta estaba perforada con una serie de agujeros que representaban datos que se introducían en las computadoras para operaciones a gran escala. Sin embargo, el uso de tarjetas perforadas podía ser laborioso. Estudiantes y oficinistas a menudo se encontraban revisando montones de ellas, y un solo golpe mal podía provocar el fallo de todo un programa. ¿Recuerdas la frustración de trabajar con tarjetas perforadas, especialmente durante los primeros trabajos de informática o proyectos universitarios? Con la aparición de métodos de almacenamiento más sofisticados, como las cintas magnéticas y los disquetes a finales de la década de 1970 y en la de 1980, las tarjetas perforadas quedaron rápidamente obsoletas. Al igual que las tarjetas perforadas desaparecieron del procesamiento de datos, las ventanillas manuales de los automóviles dieron paso a alternativas eléctricas más prácticas. Las ventanillas manuales, a menudo llamadas ventanillas de manivela, eran estándar en la mayoría de los vehículos durante la década de 1970. Para subirlas o bajarlas, los pasajeros debían girar una pequeña manivela en la puerta. Aunque sencillas y fiables, las ventanillas manuales podían ser un ejercicio en viajes largos por carretera. Muchos aún recuerdan con cariño la experiencia de girar la manivela para sentir la brisa en un paseo de verano. Sin embargo, a medida que las ventanillas eléctricas se popularizaron a finales de la década de 1980, las ventanillas manuales comenzaron a desaparecer de la mayoría de los modelos de coche. Prefiere la fiabilidad de las ventanillas manuales o la comodidad de las eléctricas. Hoy en día, las ventanillas manuales son poco comunes, pero algunos echan de menos su simplicidad y durabilidad. Justo cuando las ventanillas eléctricas se impusieron, los contestadores automáticos sustituyeron las notas escritas a mano por el teléfono. Antes de las cintas de casete y los CD, las cintas de 8 pistas eran el formato predilecto para escuchar música en la década de 1970, especialmente en los coches. Los grandes cartuchos permitían una reproducción continua sin necesidad de rebobinar, lo que las hacía prácticas para viajes largos. Muchos amantes de la música recuerdan con cariño el satisfactorio clic al cambiar de pista automáticamente. Sin embargo, las cintas eran voluminosas y no ofrecían la mejor calidad de sonido. Con la introducción de cintas de casete más compactas a finales de la década de 1970, las cintas de 8 pistas empezaron a perder popularidad. Las cintas de casete eran más pequeñas, ofrecían mayor calidad de audio y permitían a los usuarios rebobinar o avanzar rápidamente a sus canciones favoritas con facilidad. Hoy en día, las cintas de 8 pistas se encuentran principalmente en tiendas de segunda mano o entre coleccionistas que las atesoran como una pieza de la historia de la música. Aunque puedan parecer engorrosas para los estándares modernos, su nostalgia aún resuena en quienes las recuerdan. A medida que las cintas de 8 pistas desaparecieron, formatos más nuevos y versátiles ocuparon su lugar en el mundo de la música. Los proyectores de diapositivas fueron un elemento básico de la década de 1970 para mostrar fotos en reuniones familiares, presentaciones educativas o incluso reuniones de negocios. Funcionaban proyectando pequeñas diapositivas fotográficas en una pantalla o pared en una habitación oscura. Las familias solían reunirse para ver fotos de las vacaciones, avanzando las diapositivas con un clic del proyector. Las escuelas los usaban con fines educativos, mostrando diagramas o imágenes históricas. Sin embargo, los proyectores de diapositivas tenían sus limitaciones. Su instalación era engorrosa y las diapositivas se podían rayar o perder fácilmente. Con la llegada de los proyectores digitales y las presentaciones de PowerPoint a finales de la década de 1990, los proyectores de diapositivas quedaron obsoletos. Estas nuevas tecnologías permitieron una instalación más sencilla, una mejor calidad de imagen y la posibilidad de incorporar texto, vídeo y animaciones en las presentaciones. Aunque los proyectores de diapositivas son ahora reliquias, ocupan un lugar nostálgico en la memoria de quienes los experimentaron en primera persona, ya sea en las aulas o en reuniones familiares. Las grabadoras de casete portátiles eran herramientas esenciales en la década de 1970 para periodistas, estudiantes y cualquiera que necesitara capturar audio en cualquier lugar. Equipadas con micrófonos integrados, estas grabadoras permitían grabar entrevistas, conferencias y notas personales con solo pulsar un botón.
Podían almacenar hasta 60 o 90 minutos de audio, y los usuarios podían rebobinar o avanzar rápidamente para encontrar la parte exacta que querían escuchar. Muchos recuerdan el satisfactorio clic al insertar una cinta de casete en la grabadora. Sin embargo, con el auge de los teléfonos inteligentes y las grabadoras de voz digitales en la década de 2000, las grabadoras de casete quedaron rápidamente obsoletas. Los dispositivos digitales ofrecían un sonido más nítido, tiempos de grabación más largos y la capacidad de almacenar miles de horas de audio en pequeñas tarjetas de memoria. Si bien todavía se pueden encontrar algunas grabadoras de casete en tiendas de antigüedades o son utilizadas por entusiastas del audio, son en gran medida cosa del pasado, reemplazadas por tecnología más avanzada. En la década de 1970, los televisores de tubo de rayos catódicos, CRT, eran el corazón de cualquier sala de estar. Estos aparatos, cuadrados y pesados, venían con pantallas curvas y una calidad de imagen limitada para los estándares actuales, pero eran la tecnología más avanzada de su época. Mucha gente recuerda ajustar las antenas de orejas de conejo para obtener una imagen más nítida o el satisfactorio sonido metálico de girar el dial para cambiar de canal. Con el avance tecnológico de la televisión en las décadas de 1990 y 2000, los televisores de pantalla plana LCD y plasma tomaron el relevo. Estos televisores más nuevos ofrecían imágenes más claras y nítidas, pantallas más grandes y eran mucho más ligeros y ocupaban menos espacio que sus predecesores CRT. Hoy en día los televisores CRT rara vez se ven fuera de tiendas de segunda mano o consolas de videojuegos retro. Su volumen y tecnología anticuada los hacen obsoletos en una era dominada por televisores elegantes, de alta definición e inteligentes. Sin embargo, para muchos, los televisores CRT traen recuerdos de tiempos más sencillos, dibujos animados los sábados por la mañana y noches de cine en familia. En la década de 1970, las películas eran un elemento clave del aprendizaje en el aula. Los profesores utilizaban estas tiras, que contenían fotogramas individuales de información o imágenes, para enseñar materias como historia, ciencias o literatura. Un proyector mostraba cada fotograma en una pantalla y los alumnos veían y escuchaban la narración de audio correspondiente, normalmente reproducida desde un disco o casete. El clic del proyector al avanzar la película era un sonido familiar en muchas aulas. Sin embargo, las películas no carecían de inconvenientes. Los proyectores eran propensos a averías y las propias películas podían dañarse o perderse. A finales de la década de 1990, con el auge de la tecnología de vídeo y finalmente los medios digitales, las películas dejaron de usarse. Los vídeos educativos, los DVD y el software interactivo sustituyeron el método de la película, más lento y engorroso. Aunque obsoletas, las películas siguen presentes en la memoria de quienes se sentaban en aulas con poca luz, absorbiendo el conocimiento fotograma a fotograma. Gracias por acompañarnos en este viaje nostálgico. ¿Cuál fue tu artículo obsoleto favorito? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más viajes al pasado.